mismo la Super 7. Doctor, usted hablaba de las estadísticas y lo importante que es en medicina, como en cualquier otra área de la ciencia, tener los datos. Y lo hablaba con respecto al expediente médico. Nosotros nos enteramos hace poco de la situación que se dio en la maternidad de Los Minas. Y un punto que llamó mucho la atención es el tema del dato. Que si son tantos los niños muertos, que si fue por tal o cual enfermedad, y al final la discusión ha sido inclusive la edad gestacional, como si cuando el niño nace usted puede variar algo de la edad gestacional que no lo haya tenido en el dato. ¿Cómo afecta una situación como la que se conoció en el hospital la falta de un dato cierto para la atención? Gravemente. O sea, las estadísticas, es como que usted vaya a hacer un presupuesto y no basarse en estadísticas ciertas. O sea, los datos que da el Banco Central, los datos que da Hacienda, que están disponibles, impuestos internos, aduanas, tienen que ser datos ciertos, sólidos, que permitan que lo planificado esté lo más cerca posible. En eso hemos avanzado muchísimo. Fíjense que esos presupuestos se van haciendo y aún así hemos... por las expectativas y necesidades se hacen complementarios. Pero bueno, en salud pasa igual. Ahí en esa maternidad, ¿ustedes recuerdan que ahí fue que se perdió hace poco una niña? Sí, claro. Que la robaron. Claro. De manera que los problemas de gestión una vienen de antes. rarísima. Ahora, son dos temas aquí. La mortalidad de los 34 y otros más, y el otro es la alteración. Son dos fenómenos totalmente diferentes. Con la alteración se busca presentar ante la opinión pública y el sistema unas estadísticas políticamente favorables, porque de otra manera no hay. ¿Cuál es la motivación? Claro, no hay ninguna. No van a revivir Ahora, a los niños. si usted le va a meter 26 semanas a un niño que tiene 30, se supone... Usted es pediatra, doctor, ¿verdad? No, yo esto es el área de salud pública. Ah, sí, me confundí con la especialidad. Y de terapia sexual y marital, estamos a las órdenes. Eso es muy importante, doctor. Te sacó ahí de la marcha. Sí, eso es muy importante. ¿Lo sabía, doctor? Escoger 26 semanas. Se supone que a las 28 semanas en adelante es que se reputan viables los Porque puede haber una diferencia, doctor, entre una semana u otra, pero a mí como madre me llama la atención que un producto que se entienda terminado de repente se diga que es prematuro, porque estamos hablando de restarle ¿cuántas? 10 semanas. Es un error imposible. Pero no es igual que muera un niño de 30 semanas a uno de 26. Claro que no. Porque menores de 28 se reputa de no viable. Y ahí hay muchas explicaciones que entran en ese sentido. Pero después de 28, por ahí hay gente que nació de 28 y 29 semanas, 30 semanas, prematuros. Sí. La cantidad de prematuros que hay aquí, que son gente normales, son muchas. Sí, sí. Entonces, Y son bajo cosas peso, diferentes. sí. Entonces, la mortalidad infantil tiene de 28 semanas en adelante hasta el año y de 27 semanas hacia atrás, que es la neonatal. Entonces, lanzar al zafacón de lo neonatal a un prematuro de 28 semanas o más está poniendo en esa olla de brujas y de multicausalidades diversas que muchas veces tienen que ver con la calidad del embarazo que se lleva para esa nacimiento temprano. De manera que eso hace entonces la atención prenatal de la madre más importante, que fue lo que nosotros hicimos. Y oigan esto, en el 18 la tasa era 16 por cada mil nacidos vivos. Cuando lanzamos el programa contra la mortalidad materno-infantil, la bajamos a 13 en el 19. No cuento el 20 porque ahí hubo trastornos y no son unas estadísticas que tomo en cuenta. El 21 volvió a 16. Y ahora se disparó otra vez. Y el 22 siguió aumentando porque en el 21 la mortalidad infantil subió un 35%. Y en el 22 se produce un fenómeno que yo en rastré 20 años no se había producido. Subió un 1%. Ni para abajo ni para arriba se había visto eso. Sí. En el 22
subió, pero un 1%. ¿Qué cree Doctor, usted, doctor? Partiendo de la experiencia suya, o sea, como médico y como ex ministro de Salud que manejó estadísticas, ¿qué usted cree que pasó ahí realmente? ¿Que se alteraron los números para decir que la cantidad de semanas de gestación con la que se llegó no eran? ¿Qué usted cree que pasa realmente? ¿Que las madres no cumplen con su chequeo? ¿Cuáles son las estadísticas de las dominicanas? Me voy a referir, ni siquiera me voy a referir a otra nacionalidad, que sé que es más complejo. Las dominicanas van a su chequeo, ¿con cuáles padecimientos es que llegan en el embarazo? ¿Cuáles son los principales temas que pueden llegar a que el embarazo no termine como de manera deseada, o sea, con el nacimiento del niño? Mire, uno de las muletas que usan es el tema de las haitianas, que ciertamente llegan en condiciones Sí, por eso ni que la no, mencioné. que no son las mejores. Cuando yo salí, el 23% de los partos eran de haitianas. Ahora me están hablando de 40 y hasta 50%. Por ahí de que en algunos hospitales lo es, pero en sentido general, a menos que lo que se esté produciendo en frontera sea tan grave para que la migración y llegada de esas embarazadas que vienen por las carreteras nacionales lleguen a los hospitales sea tan importante, no hay cómo duplicar la presencia de embarazadas haitianas como se está diciendo. Yo no la veo, salvo que haya un problema de tipo migratorio. Y usted coge del 20 para atrás y más o menos va ahí, 20, 21, 22, 23, 24, por ahí es que va. Pero cuando se habla de 40 o más, ya estamos hablando de que tiene que haber, desde mi punto de vista, un cambio en el proceso migratorio de esas embarazadas que la hace llegar a los hospitales públicos. Por otra parte, las causas. En el 18, la mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos era de 119 la tasa. Con el programa contra la mortalidad bajó a 95. ¿Cuántos puntos son? 24 puntos. Sí. Bajamos en el 19 la mortalidad. La pandemia prácticamente cesó todo. Pero si 24 puntos nosotros en ese programa con el Servicio Nacional de Salud repetíamos de no haber pandemia el 24 puntos más, estamos hablando que en cuánto nos situábamos. Póngale 20 puntos menos, estaríamos en 74. ¿Usted sabe cuál es el objetivo 2030 de los ODS? 70 por cada 100.000 nacidos vivos. De manera que un programa de esa naturaleza, al que se le ponga muñeca, al que se le ponga seguimiento, al que se le ponga atención, al que se le ponga entrenamiento de las unidades responsables, al que se le dé acompañamiento, que era lo que teníamos en el programa en la zona norte, la misma área de influencia de la maternidad, con acompañante. Cada 15 embarazadas en la SURSA tenían un promotor responsable de ella, con los teléfonos, las direcciones, era el que hacía la cita. Prevención. Le dábamos las vitaminas, tenían la seguridad en ese sentido. Orientaciones, charlas, etcétera. Fíjense que es una combinación. A nivel del Servicio Nacional de Salud, los procesos de capacitación en resucitación cardiorrespiratoria que la daba la Sociedad de Pediatría. De manera que el personal materno-infantil de los hospitales estaba recibiendo ese entrenamiento con fines de que en servicios o en acompañamiento a nivel del barrio, o sea, la embarazada y todo lo que pasa, si está usando drogas, si está bebiendo alcohol, es decir, todas esas labores de prevención son importantes para que no se presente ese incremento que ya conocemos. Doctor, siempre que hablamos con usted hay que terminar en medicina porque esa es su área de expertise y de desarrollo, pero no me gustaría que nos quedemos solamente ahí, sino que volvamos al ruedo político y a sus aspiraciones dentro de su partido. Usted hablaba de que hay un método que ha elegido el comité político con el tema de o encuestas o primarias, me parece, o inclusive un consenso. ¿Qué
¿cuál sería el método con el que usted se sentiría más a gusto en sus aspiraciones? ¿Y cuál sería la respuesta de Sánchez Cárdenas de no ser elegido dentro de su partido para candidato a senador? ¿Cómo trabajaría usted a partir de ahí? ¿Qué haría? Porque hay mucha gente, Mayo dice que después se ponen a reflexionar, sí. Cuando pierden, reflexionan en el gobierno. ¿Qué hará Sánchez Cárdenas si no es favorecido? Bueno, mire, yo estaba en la universidad cuando ingresé al PLD y pasé todos los cursos. Hasta ahora que es por primera vez en este congreso aspiré al Comité Central. Yo nunca aspiré a nada. Fui cuadro, activista nacional del partido por decisión del comité político, porque en la medida en que uno va desarrollándose políticamente, pues se iban especializando estos activistas nacionales que iban a desarrollar en provincia en aquellos años en que el PLD era pequeño. Y nosotros pues ya nos encargábamos. A mí me tocó la provincia de Sánchez Ramírez, los años 80, principios de los 80, para desarrollar el partido y ahí quedó un partido hecho. De manera que los momentos para la reflexión, cada coyuntura tiene sus momentos. Los métodos básicos se tratan de mantener, pero con acuerdos donde la métrica sea igual para todos, pues yo no tengo ningún problema. Yo ahorita decía de la importancia que tiene que los candidatos elegidos pues respondan a la voluntad de la gente, al tamiz de la gente. Y hoy el PLD lo necesita más que nunca. Entonces, este método que se ha elegido, yo pienso, a excepción de los regidores que sí se van a primaria, pues sencillamente yo me acojo a ellos. Los PLDistas y la población que elija el que ellos entiendan que es el mejor representante. Y yo no soy de lo que hace Bembita. La gente se mide siempre, solamente que las encuestas sean justas y equitativas para todos, y que diga lo que hay y cómo la gente valora. En ese sentido yo me siento cómodo, porque a diferencia del bajo perfil con que siempre he vivido mi vida, muy ocupado en cosas académicas, etcétera, etcétera, después de la pandemia, pues la pandemia me saca y me da a conocer en toda la población, de modo que a mí no me toca lo que a un candidato presidencial tiene que hacer, que la gente me conozca. Ya me conoce. El tema es que la gente pues valore si mi trabajo público como funcionario público merece reconocimiento o no. Y yo creo que ahí, si se tiene el bagaje, si se tiene el carácter para desde el Congreso, pues impulsar lo que yo estoy diciendo aquí y hacer una voz de los votantes que eligen para que su agenda llegue a lo público y se convierta en realidades. Doctor, de parte mía ya, para finalizar, el presidente de la República, los medicamentos de alto costo lo administraba el Ministerio de Salud Pública y tomó la decisión de llevarlo a Promese. ¿Cómo se sigue manejando esto y el impacto en la sociedad, más en la parte menos que tiene menos posibilidad económica? ¿Cómo se ha manejado eso de los medicamentos de alto costo? Bueno, los medios son la bocina de la gente, las quejas son públicas, conocidas. Yo en ese decreto que el presidente pasó a Promesa, las compras, yo no le veo sentido, porque se compre en el INVI, se compra ya, el proceso de compra es el mismo. Sí. Ya el ministerio tiene organizado esos productos que no son cualquier producto, sino un programa especial. Entonces ahí las mejoras iban por otro lado. Nosotros no teníamos mayores quejas, teníamos incluso acuerdos con determinadas moléculas que eran representantes exclusivos y que sabíamos la demanda que había y hacíamos compras previsoras con 1 o 2 meses anticipados. ¿Para qué? Para que no se diera la escasez, que es lo que estamos viendo ahora. Y dar el servicio oportuno a la gente, de manera que no pase lo que está pasando, que se está muriendo mucha gente porque no llega su molécula o no aparece. En alto costo, esa es un programa previsor de el nuevo
cuadro epidemiológico de la República Dominicana al pasar a un país de desarrollo medio. Salimos de las infecciosas y ahora estamos a toda velocidad caminando a las enfermedades crónicas. Causas: hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares, infartos, fallos renales crónicos. Es decir, vamos, la obesidad mórbida, los trastornos metabólicos, y esos son enfermedades costosas, de alto demanda de atención, que va a encarecer la prestación de servicios. Si no hacemos la prevención de la que hablábamos ahorita, para que esas enfermedades no continúen el progreso. Usted vaya a ver los centros de diálisis para que usted vea atletas que están ahí dializándose, porque usando anabólicos y una serie de cosas, se le dañaron los riñones y entonces están dializándose. Entonces, todo ese tipo de prácticas tienen que ser intervenidas para evitar el agravamiento de la situación que Pero tenemos. hay que decir a favor del gobierno, perdón, doctor, que subió el límite del seguro en Senasa de 1 millón a 2. Eso es una buena medida. Sí. Es una buena medida, sí. Sí. Pero le informo de alto costo otro elemento. El presidente en su discurso del 27 de febrero dijo que tenían 15.700 pacientes atendiendo y un gasto de 7.800 millones. En abril del 22, el día 3, si la memoria no me engaña, hubo una reunión del ministro de Salud y Dafne Villalba, creo que era la directora, con las sociedades especializadas. Y ahí se dijo que tenían 15.700 pacientes, lo mismo que dijo el presidente, en abril del 22, no el 27 de febrero del 23. Y que el presupuesto eran 4.400 millones. Yo lo dejé con 12.300 pacientes y 2.800 o 2.900 millones. En esa reunión, Dafne dijo, y está, yo lo encontré y lo imprimí, que está en el portal del ministerio, que de los 15.700 su gobierno había aportado 6.000, con lo cual reconocía que encontraron 9.000 y tantos que habíamos dejado. Yo les digo que dejamos 12.200, 12.300 pacientes. De manera que el incremento serían de 3.700, por ahí 3.500 nuevos pacientes, pero no los 7.700 que pusieron al presidente a decir, porque o fueron los 4.400 que ya decían en abril que se aplicaban en los 15.700 y no los 7.000 y pico de millones. Además, si hay nuevos, se supone que a los viejos hay que priorizarlos. Totalmente. Porque se supone que si tienes una persona en el programa 1 año, 2 años, 3 años antes, tiene que tener prioridad porque su enfermedad está más avanzada. Hay que priorizarlo a todos, porque todos están No, enfermos. pero te digo, si vas a entrar nuevos, se supone que la entrada no puede generar que a los que ya están en el programa tú le dejes de dar el medicamento. Sí. Como Pero pasó. hagamos un razonamiento inverso. Si con 2.800 yo atiendo 12.000, ¿por qué sube tanto 3.500? Digamos de nuevo ingreso, que como bien dice, cada paciente de alto costo necesita su medicamento, sea viejo o sea nuevo. El tema es que vayamos planificando con tiempo, tener esas moléculas y ver, y aquí hay que volver a Comisca con Centroamérica, de ver en qué medida se hacen negociaciones internacionales que permitan bajar esos precios. Como se hace con los retrovirales del SIDA. Exactamente, que pasan por ahí. Y eso se ha conseguido unos cócteles que son bastante económicos. Pues aquí hay que acudir con una buena cantidad importante de moléculas a procesos similares para mejorar financieramente el programa y que siga asistiéndose. Ahora bien, alto costo necesita desarrollo de atención primaria y del primer nivel para evitar que las crónicas sigan creciendo. Bueno, gracias volvimos doctor. Gracias al doctor Sánchez Cárdenas, Rafael Sánchez Cárdenas, por acompañarnos hoy mismo a la Super 7. Mucha suerte en el proceso de inscripción en el día de hoy, que es el último día, o es la fecha indicada para la inscripción de los aspirantes a la elección de febrero. Para las dos, doctor, me imagino que para todo el proceso. O sea, que hoy se sabrá ¿Los aspirantes quiénes son? Ah,
El aspirante tiene que depositar O un sea documento. que- No Ah, tiene, o no sea tiene que- costo Estoy eso, aspirando, doctor. O sea no que es ta- que después yo me No aparezco. le cobran la Claro, inscripción, me doctor. refiero- La inscripción no se la O cobran. sea que hay, No. también No, hay me gente refiero- que pudo haber dicho voy a aspirar, voy a aspirar, voy a aspirar Exacto. y No, declina y no se exactamente, inscriba. no. Tiene y- que formalizar la aspiración. Exactamente, y otros que lleguen y se inscriban a la presidencia como candidato presidencial. Bueno, ese proceso ya pasó, recuerden. Bueno, ese proceso hay que Aunque validarlo la para ley la Junta va Central. a validarse, puede Ah, hacerlo mira, legalmente, eso sí pudiera hacerlo. interesante. Ahora, ¿qué va a pasar Ah. cuando llegue octubre y ya Ajá. los PLDistas que han consensuado eso? Bueno, va a es ser un ridículo. escenario, bueno, es un escenario interesante. Va a ser un ridículo. La ley no le prohíbe que pueda inscribirse como candidato, Correcto. aunque luego el partido busque la forma, ustedes, de que sea como se planteó originalmente, pero pueden inscribirse. No, simplemente el consenso que ya se ha establecido. Exactamente. Ir Es y decirle, interesante. venga que usted también va, son no seis. Exactamente. Es uno que vamos a Ujú. proclamar, pues entonces venga que Exacto. van los dos. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Hoy mismo la Super 7.